A cualquier fiel católico le confunde que a nosotros sacerdotes toda la vida nos llaman padres, y el padre esto y el padre el otro, y se topa con aquel versículo del capítulo 23 de San Mateo, donde Jesús claramente dice: a ningún hombre sobre la tierra llamen padre, porque el Padre es solamente uno y todos ustedes son hermanos. Bueno, pues entonces, ¿de qué se trata? Claro que esto a cualquier católico que busque congruencia le confunde. Y a cualquier hermanito protestante que quiera tener materia para decir que los católicos no obedecemos la palabra de Dios, pues con esto tiene mucho material para debatir. Pero acuérdate que no debemos tomar una cita aislada de su contexto y del mensaje global de la Sagrada Escritura. En el mensaje de toda la Escritura no se opone en ningún momento que reconozcamos que Dios es nuestro Padre común, con el hecho de reconocer la paternidad tanto biológica como espiritual de otra persona. Así, por ejemplo, se dice que Abraham es padre de un gran pueblo. Así, en su carta, San Pedro le llama mi hijo a Juan Marcos. No hay problema con esto, porque si vamos muy estrictamente, ni siquiera a tu propio progenitor podrías llamarlo padre. ¿Y cuál es el sentido de las palabras que usa Jesús? Nuevamente, Jesús que recurre a la hipérbole, es decir, a la exageración, como cuando dice que hay que cortarse la mano si esta te es ocasión de pecado, o sacarte un ojo. Es una forma exagerada de hablar para dejar claro un punto. Y en este sentido se refiere a los escribas y fariseos que eran amantes de recibir honores religiosos. Ellos recibían el título de maestros o rabinos, y eso era una gran distinción, eso te daba un gran estatus ante la sociedad. Y el papel del rabino en la vida del joven judío, pues es tan relevante que llega incluso a ser más importante que el papel del propio padre. De modo que si el discípulo ya de plano empezaba a llamarle padre, suplantando al propio papá, pues eso era un gran motivo de vanagloria para aquellos maestros de la ley que les encantaba, en nombre de la fe, en nombre de Dios, usar vestimentas que les dieran estatus, que les cedieran los primeros lugares en los banquetes, que les dieran una gran distinción que, en lugar de motivar que la autoridad esté basada en el servicio, en el amor, en el ejemplo, haces que la autoridad esté basada en algo exterior. ¿Y Jesús quiere eso para sus discípulos? No. Jesús quiere que todos nos veamos como hermanos y que siempre el criterio de autoridad sea el ejemplo, sea el amor, sea el servicio. ¿Qué es entonces lo que critica Jesús? ¿Cuál es el punto de este pasaje? No debes llamar padres a los curas. El asunto aquí es la doble moral. Jesús condena esa doble moral que en nuestra sociedad es algo más que frecuente. Nos encanta tener, por ejemplo, dos policías. Uno que sea implacable con los rateros y otro que a mí me dé chancita, me acepte mordidas y se haga de la vista gorda. Que haya dos políticos, el que es honesto, el que no roba, y el otro el que a mí me regala, el que a mí me da permisos, etc. Queremos que haya dos códigos de ética. El de mi esposa, que sea pura, casta y fiel, y el de la esposa del vecino, que sea de mente más abierta y un poquito más permisiva. Claro que haya dos iglesias, una que sea pobre, congruente, transparente, y otra que no me exija tanto y que me dé permiso de hacer lo que yo quiera. Que haya dos dioses, uno que castigue a los pecadores que bien se lo merecen y otro que sea muy bueno y misericordioso conmigo. ¿Se fijan cómo estamos jugando siempre con esta doble moral? Queremos últimamente un Estado que defienda a las mujeres contra feminicidios, contra abusos, pero un Estado que también promueva el aborto para matarlas desde el seno materno. Eso se llama doble moral y es justo ahí donde
el Señor Jesús llama a su iglesia a dar testimonio de integridad. Porque justo en las personas religiosas es donde más se da esa tentación de la doble moral, tal como sucedía con esos escribas y fariseos, amantes de ser llamados maestros, padres, guías. Ahí es donde podemos caer en esa tentación de tener una religión que condena los errores ajenos, pero justifica los propios. Que cuando le conviene vea a un Jesús tan radical, pero cuando no, apela a un Jesús tan misericordioso que todo lo permite. Que le gusta traer insignias religiosas cuando éstas te dan un estatus ante la sociedad, pero no ahí donde traerlo te implicará persecución, ser mal visto, cuando traerlo te implica el dar testimonio de congruencia. Entonces, ¿tú eres de los que deploran la doble moral de los miembros de la iglesia? Yo creo que todos. Pero bien, sé como Jesús, que criticó la doble moral de los escribas y fariseos, pero él mismo fue un gran testimonio de esa integridad. Se vale no estar de acuerdo con la doble moral, pero también hay que exigirnos a nosotros, si no, somos parte de lo mismo que criticamos. Y bien, libres ya de ese remordimiento de conciencia, ay, estará mal que le llame padre al padrecito o hasta mi papá. De eso no te preocupes, mejor ve al punto. La congruencia, no a la doble moral. Y si alguien te considera su padre espiritual, si alguien te considera su guía y su maestro, eso tienes que ganártelo. Eso exige de ti una mayor congruencia, porque eso significa que tú estás siendo referencia para otros. ¿Y por qué crees que se ha normalizado tanto la doble moral? Porque quienes somos considerados padres, guías o maestros, podemos llevarla y eso a otros les autoriza a hacerlo también. Que tengas un bendecido día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.